Buenos días, sexto grados. Bienvenidos nuevamente después de esta pausa. Espero que hayan descansado. Pues no sé si fueron a la playa, no sé si fueron a pasear por ahí con esta situación que estamos pasando, no lo creo, ¿verdad? Quizás lo más que se pudo llegar es a visitar a un familiar, los abuelos, algún tío, siempre con las medidas de bioseguridad, se le llama hoy. Espero que estén bien, que hayan renovado energías y que el trabajo que vamos a iniciar pues siempre con el entusiasmo y los ánimos de siempre. Yo sé que ustedes siempre dan el 100%, se evidencia en su trabajo pues. Y como les digo, espero que hayan recargado energías y todos estemos bien, con salud y listos para comenzar el trabajo. Pues en esta semana nos corresponde el tema de métodos de separación de sustancias, específicamente la cristalización y la imantación, por ejemplo, que habla en el libro de texto. Sin embargo, no nos vamos a enfocar solamente en eso porque hay más formas de separar sustancias. Para hablar de separar sustancias tenemos que hablar de una mezcla, recordando, ¿verdad?, lo que se trabajó en quinto grado, por ejemplo, sabiendo de que una mezcla es la unión de dos o más sustancias, ¿sí? Dice dos o más sustancias, pueden ser tres, pueden ser cuatro, puede ser un montón. Que después de mezclar una y otra le va a dar una explosión o no le va a dar una explosión, eso es otra cosa, ¿verdad? Porque no estamos hablando de fabricar cosas aquí. Simple y sencillamente estamos tratando de conocer cómo se pueden separar las mezclas, recordando también que hay de dos clases, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales sus componentes no podemos nosotros diferenciarlos a simple vista. Y el eterno ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el vinagre y el agua, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? No puede diferenciar usted quién es quién. Pero están las mezclas heterogéneas, que es así, usted puede diferenciar a simple vista sus componentes y perfectamente puede diferenciar o capas, ¿verdad? Con colores distintos, por ejemplo, o densidades, ¿verdad? Y nuevamente recurro al ejemplo más típico, el agua y el aceite, ¿verdad? Todos sabemos de que no se mezclan y que se forman capas, que generalmente el aceite se va arriba y el agua abajo. Y a veces no nos preguntamos ni por qué sucede esto, ni a qué se debe, simple y sencillamente el agua y el aceite no se mezclan y punto. No, pero no debería de ser así. Nosotros hoy debemos de saber que todo esto de la mezcla de sustancias o sustancias que no se mezclan no se debe a situaciones azarosas, ¿verdad? De que solamente porque no se mezcló y punto, no. Ahí tiene mucho que ver también las características de cada una de las sustancias. Por ejemplo, la densidad. La densidad del agua y la densidad del aceite, aparte de que son sustancias no miscibles, es diferente. ¿Quién tiene mayor densidad y quién tiene menor densidad en esa mezcla, entre comillas, de agua y aceite? Pues la sustancia que se va al fondo de un recipiente generalmente tiene mayor densidad y la de menor densidad queda arriba y por eso no se mezclan y es más fácil separarla. Y de eso es lo que vamos a hablar, porque hay diferentes formas de separar sustancias. Inclusive, recuérdense ustedes de la filtración, el tamizado, la evaporación, la decantación, que fueron 4 métodos que estudiamos en quinto grado, que hoy vamos a retomar algunos de ellos, y los que no estuvieron con nosotros el año pasado, que vieron esos temas, me imagino que también lo saben, porque es parte de los contenidos de quinto grado del año pasado y haya sido con nosotros o no, se tuvo que haber trabajado. Entonces no les será nuevo esto. Bueno,
hay mezclas que definitivamente no, no es tan fácil separarlas, pero hay otras que sí, atendiendo a sus características. Las mezclas se pueden separar mediante diversos procesos físicos y químicos, ¿verdad? Lo físico y lo químico no es igual, ¿verdad? Para su estudio o elaboración de otros productos, pues hay gente que le interesa separar sustancias que están mezcladas de manera natural con diversos fines. Les voy a poner un ejemplo. El agua de mar. El agua de mar ya sabemos por qué le interesa al hombre separar componentes que están mezclados con el agua de mar. Por la sal. Por la sal. Y de paso les comento que las salineras, ¿sí? Si mal no recuerdo, en España, por ejemplo, en Tenerife, ¿verdad? Que es islas que están en la parte sur, digamos, de España, está una de las salineras más grandes de Europa. Y claro, ellos tienen la tecnología, tienen los recursos como para poder tener pues una de las salineras, si no la más grande de toda Europa, para extraer la sal del agua de mar con un sistema sofisticado, ¿verdad? Nosotros, pues hasta donde yo sé, esta industria salinera no es muy aprovechada por nosotros y teniendo el recurso, pero esa industria salinera pues utiliza un método de separación de sustancias que se llama evaporación, ¿verdad? Usando calor. También el proceso de cristalización, ¿verdad? Como la sal son cristales, ¿verdad? Que al evaporarse toda el agua quedan adheridos al recipiente los cristales de sal que son procesados. Y de paso les cuento, ¿verdad? Que la sal, entre más procesada está, más químicos tiene. El azúcar, entre más procesada está, más químicos tiene agregados. En otras palabras, el azúcar, la sal más saludable para nosotros sería aquella que está menos refinada. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario. Creemos que el azúcar, esa azúcar morena que le llaman, así bien oscurita, es menos saludable o menos industrial que la que dan en sobrecitos, así que es un polvillo prácticamente de sal, ¿verdad? Y de azúcar también, bien refinadita, y creemos que ahí estamos consumiendo la mejor sal y la mejor azúcar. Puede ser en estándares de calidad y toda la cuestión, pero tiene más químicos, ¿verdad? Que eso también hay que aclararlo. Pues ahí tienen ustedes un esquema donde les están presentando 7 formas, 7 métodos de separar sustancias. Vamos a ver, la decantación, la centrifugación, la filtración, que ya lo conocemos, la evaporación, que ya lo hemos visto, la destilación, que también, la cristalización, que es de lo que vamos a hablar hoy, y la sublimación. Pues quizás la sublimación, quizás la centrifugación para nosotros no sea muy conocida, pero todos los demás sí ya los hemos trabajado en año anterior. Comencemos con la decantación. Miren, hay varios métodos mecánicos, yo le llamo manuales, ¿verdad? Para poder utilizar este método. Sin embargo, en los laboratorios, por ejemplo, ustedes cuando estaban en clases presenciales y que iban al laboratorio, me imagino que este aparato ya lo han visto, ¿sí? Esto es un aparatito que sirve
para decantar. No cantar, decantar. La decantación, separar dos sustancias con diferentes densidades no miscibles, que no se han mezclado, ¿sí? O que son inmiscibles, ¿verdad? En otras palabras, que es lo mismo. Por ejemplo, líquidos y sólidos. Este tipo de mezcla se deja reposar. Se deja reposar significa que le va a dar su tiempo para que por densidad se formen las capas y a ver quién es la que queda abajo y quién queda arriba. Y que generalmente cuando son líquidos y sólidos, el sólido se sedimenta, o sea, se va al fondo y se puede separar de la parte líquida. Pero en el caso, cuando es agua con aceite, que es el ejemplo que estábamos hablando, al dejar reposar, se pueden separar, pero no es el aceite el que se va a ir al fondo, como en el caso anterior, ¿verdad? De líquido y sólido, sino que va a quedar en la parte superior porque tiene menor densidad. Pero ¿quién se va a sacar primero? El agua, ¿verdad? Y va a quedar el aceite arriba, ¿verdad? Es más fácil de separar, ¿verdad? No más fácil, sino que es el mismo proceso invertido como en el caso de líquidos y sólidos. Luego tenemos la centrifugación. Tal vez ustedes habrán observado esto, lo utilizan mucho en la industria química para mezclar, pero también para separar. La centrifugación dice que es un movimiento rotatorio, ¿verdad? Todos sabemos que el movimiento rotatorio centrífugo es girar a grandes velocidades. El movimiento que hace un ventilador, ¿verdad? Se me ocurre porque para ustedes es lo que más práctico ven. Las licuadoras también, ¿verdad? Que dan esos movimientos rotatorios a gran velocidad, que sirve para separar mezclas de sólidos con líquidos, en donde el sólido es insoluble, o sea, no se mezcla con el líquido, pero es de grano fino. Y al ser de grano fino ya cuesta separarlo, así por métodos mecánicos. La fuerza centrífuga provoca que se sedimenten los sólidos y así se va obteniendo por un lado el líquido y por el otro el sólido. Se van separando, ¿verdad? Por ese mismo movimiento que da. Esto lo ocupan mucho en la industria química, ¿verdad? También para el separar sustancias que tienen esas características. Luego tenemos la filtración, que también se puede hacer con papel filtro, de ese papel que le ponen a las cafeteras, por ejemplo, o se puede usar tela, por ejemplo. Esto sirve para separar generalmente líquidos con sólidos. El ejemplo claro de agua y arena, ¿verdad? En el caso del café y el agua, ¿verdad? Que el papel va filtrando para que los granitos sólidos no pasen y no vaya a quedar el café con aquel asiento, ¿verdad? Que a veces a uno le molesta al final que está en el fondo de la taza, pero igual, ¿verdad? La filtración es un proceso de separar mezclas, como les decía, de sólidos con líquidos o viceversa, ya sea para recuperar el producto o eliminar contaminantes, ¿verdad? Que muchas veces esto es parecido al famoso tamizado, ¿verdad? O utilizar un tamiz para separar sólido con sólido. El caso de las piedras con la arena, ¿verdad? Es algo parecido, solamente que en la filtración generalmente es líquido con sólido. Este método prácticamente lo que hace es hacer pasar la mezcla por un material poroso, ¿verdad? El caso del papel filtro, donde es retenido el sólido y solo deja pasar el líquido. La evaporación, aquí hay fuego, ¿verdad? Hay fuego inmerso, ¿verdad? Por este método prácticamente un sólido disuelto en un líquido se puede separar calentándolo, evaporando el agua hasta que la última gotita se evapore y va a quedar solo el sólido. El ejemplo, ¿verdad? De el agua de mar, ¿verdad? Al ponerla usted a evaporarse y hasta que se evapore la última gotita, ¿qué es lo que va a pasar? No va a tener 5 libras de sal dentro del recipiente, no es cierto, ¿verdad? Porque para obtener la sal se evaporan toneladas de agua de mar, ¿verdad? No van a creer ustedes que usted
con una botella de agua de mar ya va a tener 1 libra de sal, ¿no es cierto? Va a tener así, pero pequeñísimos cristales de sal nada más y hasta ahí. Pero este método sirve a nivel de la química para separar prácticamente cristales, ¿verdad? Materiales que están mezclados con líquidos y son obtenidos como cristales después del proceso de evaporación. Luego tenemos la destilación, que este método sirve para separar mezclas de líquidos que se han mezclado pero que tienen diferentes puntos de ebullición. ¿Y cómo es eso? Bueno, si 2 líquidos tienen diferentes puntos de ebullición, ¿qué significa? ¿Qué es la ebullición? Es el punto exacto de temperatura cuando un líquido hierve, se evapora. Quiere decir que si 2 líquidos tienen diferentes puntos de ebullición, uno de los dos se va a evaporar primero y va a quedar el otro. Y así ya lo separaron. Esto es destilar, ¿verdad? Como tienen diferentes puntos de ebullición en los que se evaporan, hierven y se evaporan. El que se evapore primero prácticamente se está separando de la otra sustancia y ya tiene usted separado lo que le interesaba. Prácticamente luego se le aplica un enfriamiento a la sustancia que se ha deseado destilar y ya se ocupa para otros fines. Pero lo que me interesaba era explicarles el método en que consiste, ¿va? Y viene la cristalización. Pues esto es empleado para separar sólidos disueltos, ¿verdad? Y cuando hablamos de un sólido disuelto es porque está disuelto en líquido, ¿verdad? Consiste en que esa mezcla usted la va a calentar y después la va a enfriar. Imagínense que la va a elevar a altas temperaturas y después la va a meter en un baño de hielo. O sea, es como que, voy a poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Como que usted esté haciendo ejercicio y a ustedes que les gusta hacer mucho ejercicio, yo sé, ¿verdad? Y en pleno sol, ¿verdad? O me voy a poner un ejemplo así como ilógico en estos tiempos, ¿verdad? Que usted en la playa y caliente y luego se vaya a meter así a un cuarto en el que la temperatura casi esté a 0 grados. Imagínese el gran cambio brusco, aparte de la gran enfermedad respiratoria que le va a dar, hablando de nosotros, pues es un cambio radical. Pues así pasa con esto de la cristalización. Lo evaporan, le aplican calor exagerado y posteriormente le dan un baño de hielo propiciando la formación de cristales. Claro, nosotros no nos vamos a transformar en cristales al hacer lo que les estoy diciendo, pero como estamos hablando de sustancias, de mezclas químicas que para separarlas utilizan este método, y prácticamente después de esto hasta ya por otro método llamado filtración, que es el que vimos antes, pueden separar. Les cuento, fíjense que este método de cristalización lo utilizan en las confiterías para hacer dulces, esos dulces que les gustan a ustedes. Bueno, a mí me gustan también, pero poco, ¿verdad? Pero este método utilizan esos dulces así que duros, ¿verdad? Que ahí andan chupándolos y que cuesta que se acaben los bombones y todo eso. Este es el método de cristalización que utilizan las confiterías, las que elaboran los dulces para poder elaborarlos. Luego viene la sublimación, que es un método para separar mezclas sólidas con sólidos, el cual dice que por medio del aumento de la temperatura, calorcito ahí, pasa del estado sólido al estado gaseoso. Pero ojo, sin pasar por el líquido. ¿Y cómo es eso? Recuérdense ustedes aquello del ciclo del agua. Evaporación, condensación, precipitación. Pues algo parecido es esto. Aquí después
de que prácticamente se ha aumentado la temperatura y uno de ellos pasa del estado sólido al gaseoso, o sea, en vapor, pues no pasa a la siguiente, no se condensa, sino que se queda en un intermedio que se le llama sublimación. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Detuvieron prácticamente como el proceso normal del estado gaseoso a condensación y se quedó en el intermedio que se le llama sublimación. Y eso prácticamente es no haber pasado por el estado líquido. Ahí tienen el ejemplo. Miren. Esto tal vez ustedes lo habrán visto, que nosotros a veces tenemos cuando sacamos el hielo de la refrigeradora, a veces echa una especie de humito, ¿verdad? Y como es el cambio brusco de temperatura también, aunque hay aquel famoso que le llaman hielo sublimado, ¿verdad? Que utilizan muchas veces para ciertas bebidas, ¿verdad? Que echa hasta un humo eso, pero eso se volatiza rapidito, ¿verdad? Sin embargo, este proceso sirve precisamente para separar sólidos con sólidos, sin que uno de ellos pase por el estado líquido. Luego tenemos, así como conclusiones, que estos métodos de separación de mezclas han tenido una gran importancia y la van a seguir teniendo, ya que ayudan a separar diversos compuestos químicos de su estado natural, como por ejemplo los minerales, y de esta forma pues conocer sus propiedades y que de alguna manera esto nos ayude a poder separar una sustancia de otra, que por métodos manuales a veces es bien difícil, ¿verdad? Y nosotros pues prácticamente en nuestra casa con esto de las mezclas hacemos mezclas, ¿verdad? Termino con estos ejemplos, ¿verdad? Las comidas, mezclas, ¿verdad? Y a veces los refrescos, mezclas. Pero también hay formas de poder separar algunas de ellas. Y pues hemos visto algunas industriales, ¿verdad? Que la industria química prácticamente utiliza para separarlas por intereses obvios, ¿verdad? Porque le interesa elaborar ciertas sustancias y por eso es que utiliza este tipo de métodos. Hay otros, ¿verdad? Pero nosotros hemos trabajado acá los más generales y espero pues prácticamente que esto pues sirva de referencia para el tema que corresponde a esta semana. Pasen buen día.